¿Alguna vez ha tenido la sensación de que solo está existiendo, sin un rumbo claro, como si cada día fuera una copia del anterior, desprovista de un propósito genuino? Quizás, en algún momento, las certezas que guiaban su vida comenzaron a desmoronarse, y las respuestas que antes parecían suficientes ya no servían. En ese vacío surge una incomodidad difícil de definir, pero imposible de ignorar. Es una voz interior que cuestiona incesantemente: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Esas fueron exactamente las preguntas que atormentaron a una de las mentes más grandes de la literatura, León Tolstoy, autor de obras atemporales como Guerra y Paz y Ana Karenina. A pesar de su prestigio, una familia amorosa y una vida cómoda, a los 50 años fue golpeado por una profunda crisis de la mediana edad en la que cuestionó su propia existencia. De repente, una avalancha de pensamientos nihilistas lo golpeó de lleno, borrando la alegría que había encontrado. Enfrentado a la idea del suicidio, se lanzó a una búsqueda espiritual que transformaría su visión del mundo y resonaría por generaciones. El hombre que siempre había vivido intensamente y buscado el placer ahora se veía cuestionando la esencia de su vida. Pero, después de todo, ¿por qué sucedió esto y cómo superó esta crisis? Desde temprano, las semillas del escepticismo se sembraron en Tolstoy. La temprana pérdida de sus padres lo dejó con un fuerte sentimiento de abandono y desilusión. En particular, la institución religiosa le causaba una impresión negativa y llegó a afirmar: la doctrina religiosa, aceptada por la fe y sostenida por la presión externa, poco a poco se disuelve bajo la influencia del conocimiento y la experiencia de vida que entran en conflicto con ella. Su juventud, marcada por tragedias y dudas, preparó el terreno para las crisis que enfrentaría en el futuro. Después de servir en la Guerra de Crimea, una experiencia que lo marcó profundamente y reforzó su aversión a la violencia y la autoridad estatal, Tolstoy se dedicó intensamente a la literatura. Sus obras rápidamente alcanzaron notoriedad y se casó con Sofía Tolstaya en 1862. Tuvo 13 hijos, prestigio literario y una próspera propiedad. Pero la vida aparentemente perfecta escondía el tumulto interior que pronto saldría a la luz. Sin embargo, alrededor de los 50 años, algo cambió. Tolstoy comenzó a sentir una creciente angustia existencial. El peso de sus pensamientos era tan intenso que el sueño se convirtió en su única escapatoria, un alivio temporal del bombardeo constante de preguntas sobre el propósito y la existencia. En su ensayo Una confesión, Tolstoy reveló que, durante ese periodo, tuvo que convencerse de no quitarse la vida. El nihilismo había consumido su mente y se veía a sí mismo como un niño pequeño, repitiendo obsesivamente las mismas preguntas. ¿Cuál es el sentido de la vida si, al final, todos morimos? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Cuál es el valor de la riqueza, la fama y los logros si todo es pasajero? Describió esta sensación con una frase contundente: si no es hoy, será mañana. Si no es mañana, será en 30 años. ¿Hace alguna diferencia? Este pensamiento capturaba perfectamente la desesperanza que sentía. La angustia lo llevó a un estado de desesperación total, pero, en lugar de rendirse, tomó una decisión diferente. Se embarcó en un viaje en busca de significado. Frente a esta crisis, Tolstoy intentó buscar respuestas en la ciencia, la filosofía y diversas ideologías. Uno de los momentos más impactantes de esa búsqueda fue cuando reflexionó profundamente sobre una parábola que más tarde incluyó en Una confesión. La historia,
Hablaba de un hombre que huía de una bestia salvaje y terminó cayendo en un pozo abandonado. En el fondo del pozo, sin embargo, había un dragón con la boca abierta, esperando para devorarlo. En su desesperación, el hombre se agarró a una rama que crecía en la pared del pozo, intentando evitar su caída. Mientras estaba colgado allí, se dio cuenta de que pequeñas gotas de miel goteaban de las hojas de la rama. Entonces, a pesar del peligro inminente, estiró la mano y probó la miel, olvidando por un momento la tragedia que lo rodeaba. Tolstoy vio esa parábola como un reflejo de su propia vida. Se dio cuenta de que estaba atrapado entre dos extremos: el miedo a la existencia, la bestia, y la inevitabilidad de la muerte, el dragón. En medio de eso, los pequeños momentos de placer y alegría eran como las gotas de miel, breves distracciones, pero no respuestas definitivas. Decidido a no rendirse a la desesperanza, Tolstoy se sumergió en el estudio de diversas filosofías, pero ninguna teoría logró llenar el vacío que sentía. También dirigió su mirada a la ciencia, pero encontró poco consuelo allí. La visión darwinista, por ejemplo, le parecía profundamente nihilista, como si los seres humanos fueran solo accidentes cósmicos, meros aglomerados de energía sin un propósito real, destinados al olvido cuando nuestras células envejecieran. Para Tolstoy, la ciencia explicaba los mecanismos de la vida, pero no respondía a la gran pregunta: ¿por qué vivir? Desilusionado con la filosofía y la ciencia, se dedicó a observar a las personas a su alrededor. Después de mucha reflexión, concluyó que había 4 formas principales en que las personas lidiaban con el absurdo de la existencia. A partir de aquí, hay un paralelismo interesante entre Tolstoy y Albert Camus, especialmente en la forma en que ambos veían el absurdo de la vida. León Tolstoy observó que una de las formas en que las personas lidian con el absurdo de la vida es simplemente ignorándolo. No hacen nada al respecto, no piensan demasiado en ello. La vida es absurda, ¿y qué? Simplemente viven. Albert Camus también argumentó que, en lugar de sucumbir a la desesperación o al nihilismo ante la falta de sentido, deberíamos adoptar una actitud de desafío y resiliencia. El secreto está en mantener una mentalidad de ¿y qué? ¿Y qué si no puedes encontrar una respuesta? Simplemente tómate un café con tu esposa y olvídate por un tiempo. Pero Tolstoy no creía que esta fuera una solución duradera. ¿Cómo puede alguien permanecer ignorante cuando tiene una mente plenamente funcional que constantemente lo empuja a reflexionar sobre su existencia? La pérdida de seres queridos o las dificultades personales hacen que estas reflexiones sean aún más difíciles de evitar. Tarde o temprano, el peso del nihilismo se impone y el absurdo ya no es suficiente como respuesta. Así, aunque reconoció que muchas personas lidiaban con la vida de esta manera, Tolstoy no lo veía como un camino hacia una paz verdadera. Entonces, identificó un segundo grupo de personas que buscaban refugio de otra manera a través del epicureísmo. Tolstoy se dio cuenta de que muchos se volcaban a una vida de placeres intentando llenar el vacío con distracciones. Buscaban riqueza, relaciones y entretenimiento para escapar del miedo a la muerte y la falta de sentido. Sin embargo, criticaba este enfoque ya que creía que era, en el mejor de los casos, un alivio pasajero. El placer puede ser dulce por un momento, pero no resuelve las cuestiones más profundas de la existencia. Para él, vivir solo en busca de placeres era como la miel en la parábola del hombre en el pozo, deliciosa por un instante, pero incapaz de cambiar la dura realidad circundante. El tercer grupo que Tolstoy identificó estaba compuesto por aquellos que, ante las dificultades de la vida, no encontraban la fuerza para continuar,
pero sí tenían la fuerza suficiente para acabar con todo. Se sentían abrumados por el absurdo de la existencia y no veían una salida. Tolstoy, él mismo, llegó a coquetear con esta idea, pero nunca la aceptó como solución. Vio a algunas personas llegar al extremo de considerar quitarse la vida, pero creía que eso no resolvía el verdadero problema. Y aquí vale la pena un paréntesis. Si estás pasando por una crisis existencial, no dejes que te consuma. Sigue caminando. Las respuestas pueden no surgir de inmediato, pero aparecen con el tiempo. Luego observó un cuarto grupo, aquellos que se encontraban atrapados en un limbo existencial. Estas personas, después de reconocer el sufrimiento y la falta de sentido de la vida, se estancaban entre dos extremos. Sabían que la existencia estaba llena de dolor, que la muerte era inevitable y que no había un propósito inherente, pero no tenían la fuerza, la esperanza o la energía para actuar. A diferencia de quienes buscaban placer, encontraban consuelo en la fe o consideraban rendirse, estos individuos simplemente no hacían nada. No rechazaban la vida, pero tampoco la abrazaban. Permanecían en un estado de resignación pasiva. Eran plenamente conscientes del problema, pero se sentían demasiado exhaustos para enfrentarlo. No era una decisión activa de seguir viviendo, sino una especie de supervivencia automática, un agotamiento espiritual que los dejaba atrapados entre la existencia y la inercia. Para Tolstoy, esta era la forma más débil de vivir, ya que no ofrecía resolución ni progreso. El individuo era consciente del absurdo y el sufrimiento de la vida, pero permanecía paralizado, sin ninguna posibilidad real de encontrar paz o significado. A lo largo de su viaje para comprender el sentido de la vida, Tolstoy estudió diferentes tradiciones filosóficas y religiosas y observó atentamente a las personas a su alrededor. Pero fue al mirar a los campesinos que encontró un punto de inflexión en su búsqueda. Se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades extremas que enfrentaban, los campesinos mantenían una fe inquebrantable en Dios. Y esa creencia les daba propósito y resiliencia incluso frente al sufrimiento. Por el contrario, Tolstoy, inmerso en su propia crisis existencial, se sentía completamente desconectado de esa fe. La convicción simple pero profunda de los campesinos contrastaba fuertemente con sus dudas intelectuales y su turbulencia interior. Tenía riqueza, estatus y éxito intelectual, pero nada de eso le traía satisfacción. La razón y la lógica que antes parecían prometer respuestas solo terminaron profundizando su desesperación. Esto reflejaba los momentos más sombríos de Levin, el personaje de Anna Karenina, cuya búsqueda de sentido parecía igualmente frustrante y sin conclusión. Sin embargo, al ser testigo de la fe de los campesinos, Tolstoy comenzó a ver su crisis desde una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que la vida no podía ser entendida solo por la razón. Era necesario creer en algo más grande que el mundo material. Esta comprensión marcó un punto de inflexión en su viaje. Aunque su mente racional veía la fe como un salto sin pruebas concretas, comenzó a entenderla como la única forma de trascender las limitaciones del mundo finito. El sufrimiento humano era pasajero, pero la presencia de Dios ofrecía un propósito que iba más allá de la existencia efímera. La fe dejó de ser solo un concepto intelectual y se convirtió en un camino para soportar los desafíos de la vida y encontrar sentido en medio del sufrimiento. Y, aunque su razón seguía resistiendo, Tolstoy finalmente aceptó que esa era la única respuesta capaz de traerle paz y propósito. A partir de ese momento, su vida experimentó una profunda transformación. Se dio cuenta de que el sentido de la vida
no estaba en la búsqueda de la gloria, la riqueza o los logros individuales, sino en la compasión, la humildad y el servicio al prójimo. Inspirado por este descubrimiento, Tolstói comenzó a vivir de manera más simple, adoptando una rutina más cercana a la de los campesinos y rechazando muchos de los lujos de la aristocracia. Al final, su vida, que antes estaba dominada por crisis intelectuales, encontró sentido precisamente en la fe que había rechazado durante tanto tiempo. Sin embargo, Tolstói no encontró consuelo en la Iglesia Ortodoxa rusa, que consideraba corrupta y alejada de las verdaderas enseñanzas de Cristo. En cambio, pasó a estudiar directamente los Evangelios y encontró en el Sermón de la Montaña un conjunto de principios morales que lo ayudaron a reorganizar su visión del mundo. Esa profunda transformación también se reflejó en su escritura. En Una confesión narra su crisis existencial y el camino que recorrió hasta encontrar la paz interior a través de la espiritualidad. El cambio de Tolstói, sin embargo, no fue bien recibido por su familia, especialmente por su esposa, Sofía. Ella no comprendía su nueva filosofía de vida y se oponía vehementemente a su deseo de donar sus propiedades y renunciar a los derechos de autor de sus obras. Los desacuerdos entre la pareja se intensificaron, llevando a Tolstói a un estado de gran sufrimiento emocional. En 1910, a los 82 años, tomó una decisión drástica: huir de casa. Secretamente, dejó su próspera residencia en Yasnaya Poliana en una fría noche de octubre, acompañado solo por su médico y su hija Alexandra, en busca de una vida más simple y libre de conflictos. Sin embargo, su salud ya estaba debilitada. Durante el viaje, se enfermó y falleció días después, el 20 de noviembre, en la pequeña estación de tren de Astapovo. Sus últimos momentos, a pesar de todo, estuvieron marcados por una profunda serenidad. Tolstói partió dejando un legado que va mucho más allá de sus obras literarias, un legado filosófico y espiritual que sigue inspirando a miles a reflexionar sobre la sencillez, la justicia y la búsqueda de un sentido mayor en la vida. La crisis existencial de Tolstói y su viaje en busca de un propósito más profundo dejaron un impacto duradero. Su ejemplo nos muestra que incluso frente a la angustia existencial más profunda, es posible encontrar un nuevo camino y dar un nuevo significado a la propia vida. Tolstói encontró en la espiritualidad y en el servicio al prójimo una respuesta a sus inquietudes, transformando no solo su propia existencia, sino también la de millones de lectores en todo el mundo. El viaje de León Tolstói nos confronta con una de las preguntas más antiguas y angustiantes de la humanidad. ¿Cuál es el sentido de la vida? La trayectoria de su crisis existencial, analizada en profundidad en este guión, muestra que la búsqueda de propósito no es un privilegio de almas atormentadas o mentes débiles, sino una experiencia universal. Tolstói tenía todo lo que la sociedad moderna promete como sinónimo de felicidad, fama, riqueza, familia, pero descubrió que, ante la muerte, esos pilares se desintegraban. Su experiencia nos enseña que el nihilismo no es solo una teoría filosófica, sino un dolor real, una sensación de vacío que nos persigue cuando las respuestas superficiales ya no son suficientes. Nos invita a cuestionar nuestras propias gotas de miel, esas distracciones y placeres que usamos para evitar el enfrentamiento con el dragón de la inevitabilidad. Al rechazar la indiferencia, el hedonismo y la parálisis, Tolstói nos inspira a buscar algo más grande, un propósito que trascienda la lógica y el materialismo. Su descubrimiento, al observar la fe simple de los campesinos,
Es un recordatorio de que el sentido se puede encontrar en la humildad, en la conexión con algo más allá de uno mismo y en el servicio al prójimo. La crisis de uno de los escritores más grandes de la historia, que lo llevó a abandonar la riqueza y la familia, se convierte en un faro para todos nosotros. Nos muestra que la paz no está en la acumulación de bienes o logros, sino en la capacidad de resignificar la vida a un nivel más profundo. No se trata de encontrar un destino, sino de la valentía de construir un camino, incluso si va en contra de todas las expectativas. Su propio viaje para encontrar la paz, que culminó en un final trágico y sereno, es la prueba de que la búsqueda de sentido es lo que realmente define la vida humana.